Son heridas que deben sí o sí ser tratadas por Dios, por el Espíritu Santo. Y ya llega un momento en que incluso se requiere una ayuda profesional de psicólogos, porque no es fácil salir de eso. Esas heridas causan esta identidad que no es nada cristocéntrica, que no es nada de Dios, que causan depresión, que causan este, una muy baja autoestima, incluso hacen que las personas tengan pensamientos agresivos todo el tiempo. Entonces, definitivamente tienen que ser o sea, intervenidas, tratadas de una manera muy sabia, muy urgente, eh, para que puedan ser sanas. Si nosotros no sanamos, vamos a dañar a otros. Vivimos en una época donde se habla mucho de la mujer, de empoderamiento, de roles, donde diferentes voces hablan y en medio de tanto filtro, tanto ruido en las redes sociales, se pierde el verdadero significado, se pierde entender cuál es la identidad de la mujer, qué significa ser mujer. Por eso nos encontramos con muchas mujeres que se hacen esta pregunta en la intimidad, en la soledad: ¿quién soy? ¿Para qué existo? ¿Qué significa este título que me dan de ser mujer? Así que hoy tendremos una conversación honesta, una conversación amable, para tratar de entender desde el punto de vista de una mujer lo que significa ser mujer y mucho mejor lo que Dios ve de cada una de las mujeres. Para eso tenemos hoy a mi esposa, mi amada esposa. Bienvenida nuevamente al set de Tertulias Night. ¿Cómo Ay, estás? muchas gracias, esposo. Muy bien. Feliz de estar acá contigo. Bueno, mi amor, vamos a empezar. Primera pregunta: ¿qué es la identidad para ti? Bueno, para mí la identidad pues es un conjunto digamos, de creencias, todo lo que, digamos, que una persona a través de su vida, su creencia, su educación, sí, de sus vivencias, de las personas que lo rodean, van formando su identidad, sobre todo eh, cuando entra Dios a nuestra vida, Él va formando nuestra identidad. Ok, bueno, tú has tenido la posibilidad de vivir una vida en la que Dios no era el centro de tu vida y después una vida en la que Dios era el centro de tu vida. Entonces podemos Así hacer es. una retrospección y mirar hacia atrás y ver en qué momento tú puedes contarnos que te diste cuenta que habías empezado a crear cierto tipo de etiquetas, de patrones, de identidad en tu vida que no eran las que Dios, que hoy conoces, que sabes cuáles son, dice que debe tener una mujer. Repíteme la pregunta, ¿en qué ¿En qué momento? momento de tu vida, cuando eras adolescente, cuando estabas teniendo todo este tema hormonal, tú te diste cuenta? Bueno, yo empecé a crear este tipo de patrones, este tipo de puntos que no eran los que Dios decía. Sí, claro, o sea, ¿en qué momento? En la adolescencia, apenas que llegó la adolescencia, que uno empieza como a sentirse que tiene el mundo en sus manos, empieza uno como a formar esa identidad. Digamos que en mi caso personal, pues em, yo tenía muy baja autoestima, y eso me hizo pues tomar decisiones que obviamente pues eh, decisiones que son negativas, que fueron negativas, que me hicieron daño, precisamente porque mi identidad estaba muy, o sea, muy lejana de lo que Dios había dicho que tenía para mí, o de quién soy yo en Cristo. Así es, y es que, bueno, en este momento, antes eran las amistades las que de alguna manera directamente marcaban nuestra identidad, pero de un tiempo para acá nos hemos dado cuenta que son las redes sociales, desde la manera más frívola, más banal, más plástica, la que empieza a formar la identidad en los niños y jóvenes.
Aquí no se escapa nadie, pero estamos hablando de mujeres y nos damos cuenta que muchas mujeres han creado esa identidad que las lleva a tomar decisiones equivocadas sobre su aspecto físico, sobre quién son, sobre cosas que deben hacer o cosas que no deben hacer. ¿Qué le podrías decir tú a una mujer para que realmente pueda encontrar su verdadera identidad en Dios? Sí, claro. Bueno, yo pienso que, bueno, el mundo de las redes sociales nos muestra muchas cosas. Unas son positivas, otras son negativas, pero una persona que basa su vida o su identidad en solo lo que ve en redes sociales, pues eh, si no está Cristo de por medio, como todo, pues su vida pues va a estar destinada al fracaso total. O sea, que aunque en el momento la persona se sienta satisfecha con lo que hace, con lo que recibe, con lo que muestra, al final el vacío va a ser enorme. O sea, por mucho que intente imitar cosas, si Cristo no es el centro, pues simple y sencillamente, pues al final no va a ser totalmente feliz. ¿Y cómo puede una mujer entonces rescatar eso y encauzarse hacia esa senda? ¿Qué le podrías decir a una persona que cree que está viviendo la vida perfecta, pero que sabe en la soledad, en la profundidad de su ser, que no está bien? Que vaya a las escrituras, que vaya a la palabra de Dios, que todo lo filtre a través de la palabra de Dios. Toda decisión que vaya a tomar, porque a veces como humano nos cuesta creer que todo ya está en la palabra y realmente todo está en la palabra. Todo, todo, o sea, yo creo que incluso, sí, todo, o sea, en las materias, todo está en la palabra de Dios. Dios te va formando, te va enseñando, te va guiando. Y bueno, en este mundo, pues a veces queremos que las respuestas sean ya. Pero cuando estamos conectados con Dios, cuando estamos en oración, cuando el Espíritu Santo nos enseña a esperar, nos enseña a discernir cuándo es un sí, cuándo es un no, qué es lo que dice Dios de nosotros. Y eso forma nuestra identidad y esa identidad pues va a hacer que esa identidad en Cristo va a hacer que tomemos las decisiones correctas. Ok. Eh, las mujeres están bajo mucha presión, presión cultural, presión social. Hablemos de las mujeres que tienen a Cristo, de las mujeres cristianas. Desde tu experiencia y conocimiento, ¿cuál crees que es esa presión más fuerte que enfrenta una mujer cristiana respecto a su identidad, Eh, culturalmente hablando, de la una sociedad? mujer cristiana, ¿Cuál es la presión que más enfrenta? Porque bueno, nosotros somos contracultura, ¿sí? ujú, Las personas que decidimos seguir a Cristo vamos en contra de la cultura. Entonces, al ser contra la cultura se forma una presión, ¿no? Nos presionan porque el esposo no debe ser como el esposo que Cristo dice, sino como el que el mundo dice. La mujer debe ser como la mujer que el mundo dice, no como la que Cristo dice. Desde tu posición como mujer cristiana, ¿cuál es la presión más grande que puede sentir una mujer respecto a la identidad de la mujer? eh, ¿cuál es la presión? Bueno, yo creería que el compararse, yo creo que, bueno, yo tengo una amiga que siempre dice, em, no te compares con nadie. Realmente es una práctica que no es sana, ¿no? Estar comparándose. Pero eh, yo opino que en cierta medida tú quieres imitar y es bueno, ¿no? Cierta medida tú quieres imitar lo que sí sea bueno para ti. Que obviamente, pues, eso tiene que ser filtrado, como lo he dicho una y otra vez, filtrado a través de la palabra de Dios. Entonces, yo pienso que, bueno, en redes sociales, ¿qué podemos ver como cristiana que nos afecta? O sea, ser esa mamá o ser esa esposa que es perfecta. Entonces vemos a la mamá o a la esposa que es perfecta y anhelamos eso si no lo tenemos.
o anhelamos ser exitosas a nivel profesional y no lo tenemos. Entonces decimos, ay, si yo tuviera esto, o si yo facturara como factura tal persona, y además veo que es una buena mamá, porque coloca en sus redes sociales que está con sus hijos. Además veo que también está con el esposo y sale con su, o sea, tiene como que la vida resuelta y todo. Entonces, entrar en esa comparación, yo pienso que puede ser una presión que de alguna u otra manera todas en algún momento hemos caído, ¿no? Pero de alguna manera yo pienso también que yo creo que todas son, o sea, yo creo que todas de alguna manera decimos, bueno, esto es redes sociales y las redes sociales normalmente yo pienso que se muestra lo mejor, lo bueno, ¿no? O sea, es muy difícilmente yo voy a mostrar en redes sociales cuando discuto contigo o cuando les regaño muy fuerte a mis hijos. O sea, lo malo no lo mostramos, mostramos es lo bueno. Entonces, la gente puede caer en que, como siempre muestran lo bueno, entonces son perfectos, entonces yo soy imperfecta. Entonces yo creo que esa es una presión. Pero si somos conscientes que es que realmente las personas en las redes sociales muestran es lo bueno, no tendría por qué afectarme tanto. Sino al contrario, si veo algo bueno, lo imito en la medida de que pueda y todo lo filtro a través de la palabra. Ok, vemos que las modas causan bastante choque porque las redes sociales son demasiado superficiales. En esencia, aunque se toquen temas profundos, terminan siendo superficiales, más que todos los influencers en redes, en algunas redes sociales, los que más seguidores tienen y los que más de alguna manera causan influencia sobre las personas, no se van a profundidad. Entonces van de moda en moda y esto causa cambios drásticos en las personas y causa trastornos de identidad. ¿Cómo podemos nosotros discernir entonces cuando nuestros actos, nuestro comportamiento, nuestra identidad no está basado en agradar a otros, en lo que tú decías, compararnos con otros, sino que está basado en una convicción profunda? Porque lo que diferencia la vida de una mujer, de un hombre con un carácter definido en Cristo es una convicción profunda de quiénes somos en Él. Y las redes sociales es como una ola, como dice la Escritura. Somos como olas del mar que los llevan de un lado para otro y que un día están felices, otro día están tristes. ¿Cómo entonces podemos discernir cuando estamos haciendo las cosas con una convicción profunda en este panorama de redes sociales? Vuelve y juega a través de la palabra. Filtrar todo a través de la palabra. O sea, eh, nuestra identidad, por ejemplo, no podría estar basada simplemente en los influencers que todo el tiempo están hablando de la vida fitness, ¿no? Entonces, de moda se puso estar fitness. Entonces, eh, sí, está bien que tú cojas los buenos ejemplos de tener una vida saludable y todo lo demás. Pero en todo tienes que ser guiado a través del Espíritu Santo, en todo tienes que ser guiado con la palabra de Dios. Porque no podrías entonces simplemente solo ser fitness, entonces te olvidas de cosas en tu vida que son importantes. Por ejemplo, mujeres que se dedicarían solamente por estar viviendo la moda de la vida fitness, entonces olvidan ser mamá, ser una buena mamá o ser una buena esposa. Entonces, si tú todo lo haces en la medida en que Dios te da la sabiduría, en que el Espíritu Santo te guía, yo creería que sería de una gran bendición en tu vida, que tú apliques unas prácticas que, bueno, pueden edificar tu vida, pero que eso no vaya a consumirte de una manera que te aleje del propósito de Dios y que te aleje de hacer lo que tú realmente tienes que hacer. Oye, entonces una mujer, ¿cómo es impactada desde la validación externa y desde la comparación de esto que estamos hablando? ¿Cómo crees tú que se impacta la vida de una mujer creyente cuando son demasiadas las voces externas que la validan o la invalidan?
o que el mismo desfrenesí de las redes sociales la lleva a estar comparándose todo el tiempo y anhelando, como dice la escritura, deseando lo que otro tiene y no mirando lo que tiene. ¿Cómo se impacta una mujer cristiana con eso y cómo combate ese impacto? Porque es una lucha. Sí, yo pensaría que es una lucha diaria, porque diariamente pues estamos expuestos a las redes, pero eh, yo creería que no dándole tanto tiempo a las redes sociales. O sea, vemos que todo el tiempo estamos, yo misma he caído en estar horas en el teléfono y, y de pronto de repente digo, no, espérate, estoy mal. Entonces, de tanto consumir ideas, tanto de consumir cosas bueno, puede que me estén edificando, pero si estoy abandonando, por ejemplo, el estar con Gaby o con Emanuel o contigo, o sea, eso no está bien. Entonces, el mismo Espíritu Santo me redarguye y me dice, oye, para porque estás dejando lo que realmente es prioridad, ¿ya? Por estar consumiendo. Entonces, yo pienso que el manejar el tiempo de estar expuestos a tanta información en redes sociales, yo pienso que eso es súper importante. O sea, sí, podemos ver un ratico, pero de pronto no exponernos a tantas horas, porque eso, o sea, eso realmente no está bien, no está bien que estemos todo el tiempo ahí eh, haciéndolo. O sea, a veces comiendo el celular, incluso viendo televisión, el celular, en el baño, el celular. O sea, esa exposición continua hace mucho daño. Ok, abandonemos las redes sociales, ya pasamos ese tema. Ahora centrémonos en lo realmente importante. ¿Cómo describes tú el diseño de Dios para una mujer en este mundo que lo ha tratado de redefinir todo el tiempo? Bueno, la mujer en Dios. Dios dice muchas cosas de la mujer, de una mujer en Dios. O sea, la mujer de Dios es una mujer que vuelve y juega, lee la palabra, hace lo que la palabra de Dios dice, hace lo que Dios dice, sabe esperar y, y lo cree profundamente en su corazón y lo aplica. Eh, una práctica que yo tengo, que me ha funcionado mucho, es leer los libros que hablan específicamente de la mujer, por ejemplo, cuando se habla de Débora, de Ruth, de Esther, en Proverbios 31. O sea, yo pues leo la Biblia, mis devocionales, pero me encanta leer sobre las mujeres de la Biblia. Eso a mí me edifica un montón, me enseña, Dios me habla y, y me ayuda a tomar decisiones en mi vida que me bendicen y que bendicen a los que están a mi alrededor. Entonces, una mujer de Dios, una mujer bíblica, es una mujer que es sabia, como dice Proverbios 31. Una mujer que trabaja, que es una muy buena mamá, porque cuida a sus hijos, porque les da el alimento, que es una muy buena esposa y, y tiene una gran responsabilidad. La mujer de Proverbios 31 tiene una gran responsabilidad porque ella también factura. Entonces, es increíble todo lo que Dios eh, dice de una mujer, todo lo que Dios espera de una mujer, todo para lo que una mujer fue creada por las manos de Dios. Entonces, cuando nosotras las mujeres somos empoderadas, porque realmente si Dios nos empodera con su palabra y nosotros aplicamos eso, o sea, la gratitud, el sentimiento, la bendición que tenemos es inmensa. Ok, ¿qué le dirías entonces tú a una mujer que de pronto está empezando en los caminos del Señor o no cree, pero que dice que vivir conforme al diseño de Dios para la mujer es aburrido, restrictivo y anticuado? No, que está súper equivocada.
está súper equivocada, está súper cegada, y es precisamente porque no ha leído la Biblia, porque no se ha deleitado en lo que dice la palabra de Dios acerca de la mujer. Es que el propósito que tenemos como mujeres es inmenso, es muy grande y es muy, o sea, nos llena de una felicidad cuando nosotros cumplimos ese propósito, nos llena de una alegría. Entonces, nos sentimos totalmente realizadas cuando nosotros cumplimos el propósito que como mujer tenemos. Entonces no es para nada aburrido, no es para nada, o sea, cuando Dios le dice a la mujer, eh, como cuando te dice a ti como mujer, mira, tienes que esperar, o no es el momento, o sujétate, es porque nos está protegiendo, es porque nos está cuidando, o cuando, o sea, te está definiendo claramente cuál es tu rol dentro del matrimonio, cuál es tu rol como mamá, cuál es tu rol en la empresa. Cuando Dios te lo dice, o sea, realmente no es para perjudicarte y no es aburrido, es para bendecirte y es para prosperarte. Cuando te dice que esperes a ese hombre que Dios tiene para ti, por ejemplo, que no te aceleres, que no te apresures, que no te vayas por ahí eh, buscando lo que no se te ha perdido. Cuando dice que te esperes es porque Él tiene un plan mayor, es porque Él que te quiere bendecir. La palabra de Dios dice que sus planes son más altos que los de nosotros. O sea, si nosotros tenemos sueños altos, o sea, tiene la capacidad de sorprendernos mucho, mucho más de lo que nosotras como mujeres podemos imaginar. O sea, nosotras somos realmente amadas, consentidas por Dios. Y realmente yo me siento súper feliz porque hago parte de esas mujeres de Dios, o sea, de ese rebaño, de ese grupo de mujeres que sí somos empoderadas para hacer la voluntad de Dios, para hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Eso a mí me llena de mucho orgullo, o sea, de mucho propósito. Así que yo estoy súper feliz y yo no me cambio por ninguna otra mujer. Buenísimo. Esposa, ¿cuál ha sido tu versículo o promesa bíblica que te ha ayudado a afirmar tu identidad en Cristo? Hay varios. Dinos uno, dos o tres. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eh, Cuando me he sentido débil en alguna área de mi vida, recuerdo eso, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eh, en Juan 3:16, cuando dice que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel en que Él crea sea salvo. O sea, cuando yo, bueno, empiezo a desmenuzar ese versículo, entonces digo, bueno, yo creo en Jesús, entonces yo soy salva, entonces Dios tiene un propósito con mi vida. Eso me ha mantenido firme todo el tiempo. Ya me hace sentir en sus caminos, en ese caminar en Él. Y eso me ha sostenido. Hay una parte de la Biblia también cuando dice que estamos en una carrera. Quiero mantenerme firme en esta carrera. Estoy en una carrera, en un propósito. Y que los que perseveren hasta el fin van a ser salvos. Entonces o sea, en la carrera uno se cansa, puede llegar la depresión, que hay que decirle, bueno, Señor, ayúdame a salir de esto. eh, Porque claro, van a venir pensamientos negativos, eh, esto realmente vale la pena, pero cuando tú te acuerdas de este versículo que dice, los que lleguen hasta el fin, entonces no, yo tengo que seguir en esta carrera y llegar hasta el fin de este propósito que Dios tiene para mí. Ok. Sabemos que el Señor fue claro cuando dijo que en el mundo tendremos aflicciones, pero que recordáramos que Él ya venció. Así que la vida no es color de rosa. Hay mujeres que experimentan una infancia dolorosa, una infancia complicada, tal vez con abandono, rechazo, comparaciones excesivas por parte de sus familiares, de sus mismos padres o de sus amigos, de conocidos, de desconocidos. ¿Qué
heridas causa este tipo de situaciones? No, son heridas muy, muy fuertes, que no son fáciles de sanar. Son heridas que deben sí o sí ser tratadas por Dios, por el Espíritu Santo. Y ya llega un momento en que incluso se requiere una ayuda profesional de psicólogos, porque no es fácil salir de eso. Esas heridas causan esta identidad que no es nada cristocéntrica, que no es nada de Dios, que causan depresión, que causan este, una muy baja autoestima, incluso hacen que las personas tengan pensamientos agresivos todo el tiempo. Entonces, definitivamente tienen que ser o sea, intervenidas, tratadas de una manera muy sabia, muy urgente, eh, para que puedan ser sanas. Si nosotros no sanamos, vamos a dañar a otros, vamos a dañar a otros que no se lo merecen, que no tienen nada que ver. Cuando estas heridas no son sanadas, el que está dañado, pues va a dañar. Así como el ejemplo que nos ponían en el colegio, que la manzanita podrida, pues dañaba a las otras, bueno, es lo mismo. O sea, si nosotros, por mucho esté algo aparentemente bien, porque lo pintamos así y ya, pues no. En algún momento eso pues va a causar daño. Entonces, pidámosles a Dios, si estamos pasando por un proceso donde hemos sido heridos, heridas de años, sanemos, que Dios es experto en sanar. Jesús sana y restaura y nos da un nuevo corazón. De eso soy testigo. Bueno, ya que eres testigo, danos unos pasos prácticos. Obviamente sabemos que uno de esos pasos es ir a las escrituras, pero deben haber más. Para salir de esta identidad tergiversada que crean las heridas y poder caminar en la verdadera identidad que Dios escribió para las mujeres. Pasos. Bueno, pues como dije en algún momento, pues yo pues tuve heridas. em, yo tuve que trabajar mucho en eso. Obviamente lo quise hacer en mis fuerzas en algún momento de mi vida y pues totalmente frustrante, porque sin Dios nada podemos hacer. Pero uno de los pasos que yo hacía, una de las cosas que yo empecé a hacer, el Espíritu Santo empezó a guiarme a escribir. Entonces yo escribía todo lo que me venía a mi memoria que me hizo daño, yo lo escribía. Yo lo escribía y al final le escribía a Dios: esto te lo entrego a ti. Y eso parece como terapéutico, pero el Señor pues me ayudó con esa herramienta a sanar. Y, y como decía ahorita, o sea, buscar, yo sé que Dios empieza a guiarte a personas temerosas de Dios, que conozcan la palabra de Dios, con psicólogos profesionales, personas profesionales en el tema, que te van a ayudar a salir de esto. Ok, bueno, y pongamos el escenario ideal. ¿Cómo influye entonces una mujer que tiene bien definida su identidad en Cristo en sus círculos cercanos, en su familia, en su trabajo? ¿Cómo influye? ¿Sí? ¿De qué manera causa un impacto? Porque pues ya sabemos lo que decías ahora, una manzana podrida daña a las otras, una persona con heridas hiere, pero entonces, Una, ¿cómo influye una una mujer mujer? que está sana, sana a otros, Ajá. abraza a otros, inspira a otros. Eso es lo que, bueno, una de las cosas que yo más anhelo es esa: ser inspiración para otras mujeres, ayudar a sanar, porque sé lo que duele estar en desesperación, creer que de ahí no se va a salir, estar en tristeza, sentir la escasez, tanto espiritual como afectiva, financiera, en fin, tantas cosas que uno cree que no va a salir, y resulta que sí se puede salir, y, y en el momento pensamos que no. Y entonces yo quiero que Dios me use para recordarle a muchas mujeres: mira, sabes que sí se puede salir de ahí.
Entonces, en la medida que Dios me ha ido sanando, también me ha ayudado y me ha guiado a sanar a otras personas, a ayudarlas a sanar. Y esas personas, asimismo también, esas mujeres, sanan a otras y me dicen, mira, ¿sabes qué? Que el consejo que tú me diste, yo se lo di a tal persona y le funcionó. O sea, eso es lo que Dios nos ha mandado a hacer, a llevar su palabra, a replicarla, a aplicarla y que a través de nuestro ejemplo las mujeres puedan salir adelante y puedan cumplir el propósito que tienen aquí en la tierra. Bien, gracias esposa por abrir tu corazón, por habernos hablado de ese rol de la mujer, de ese carácter, de esa identidad de mujer en Cristo. Gracias por este espacio, por este tiempo, por compartir esas experiencias, esas historias que nos compartiste de vida y todos los comentarios que nos diste. Me fascinó estar aquí y hablar contigo sobre esto. Ay, bueno, muchas gracias. Y bueno, esperamos que sea de mucha edificación para muchas mujeres y que Dios las bendiga. Así es, tú, mujer que estás ahí al otro lado, Dios está contigo, Dios creó de ti un diseño perfecto, Dios no quiere arreglarte con edición, Dios quiere devolverte a la creación perfecta que Él hizo. Así que basta ya de caminar en pos de identidades falsas y ve a la identidad que Dios tiene para ti, que ella creó. No estás sola en esto. Sabemos que existe mucha información, pero es en Dios, en Él, el creador de todas las cosas, donde puedes encontrar lo necesario y lo completo para tu vida. Bendecimos tu vida, te damos gracias por llegar hasta aquí. Si crees que esto puede bendecir a alguien, envíaselo, dale like, compártelo. Nos ayuda muchísimo. También déjanos un comentario y recuerda que ya estamos en Spotify y también puedes seguirnos en nuestras redes sociales para estar en contacto. Chao, chao.